Los mitos de Cthulhu. Los llamados mitos de Cthulhu son una serie de relatos dentro de la narrativa de Lovecraft que giran en torno a entidades cósmicas conocidas como los primordiales, seres que habitaron la Tierra mucho antes de la aparición de la humanidad y que fueron desterrados a diferentes confines del universo, excepto Cthulhu, o a otros planos dimensionales. Según los relatos, mediante ritos abominables descritos en grimorios prohibidos y ejecutados por sujetos o razas no humanas, estos dioses podrían regresar y dominar el mundo cuando las estrellas sean favorables. La trama habitual presenta a un erudito que, por azar o por sus investigaciones, descubre indicios de la existencia de estas entidades y de los cultos que intentan invocarlas. Al profundizar en el misterio, comprende la amenaza que representan y, tras consultar libros prohibidos como el Necronomicon, logra identificar a la criatura en cuestión, su origen, historia, los métodos para invocarla y, con suerte, la manera de detenerla. Sin embargo, casi siempre el precio de ese conocimiento es la locura o la muerte, al enfrentarse a fuerzas más allá de toda comprensión humana. El primer relato considerado parte de los mitos es La ciudad sin nombre 1921, donde aparecen por primera vez Abdul al-Azred y su célebre pareado. Posteriormente, Frank Belknap lo aportaría con Los devoradores del espacio 1928 y Los sabuesos de Tíndalos 1929, luego seguirían Robert D. Howard con El reino de las sombras y Los espejos de Tusun Tune 1929. Y Clark Aston Smith con El regreso del hechicero y la historia de Satan Praseiros 1931. A ellos se sumarían autores como Celia Bishop, Robert Black, Hazel Hall, Henry Kuttner y los hermanos Wandrei, entre otros miembros y allegados al llamado Círculo de Lovecraft. Cada uno tomaba elementos creados por Lovecraft o añadía los suyos, construyendo lo que el propio autor denominó Yog-Sothotheria o Sototería, una pseudomitología que funcionaba como trasfondo narrativo. Este periodo, que va desde La ciudad sin nombre hasta poco después de la muerte de Lovecraft, constituye la primera fase de los mitos. En esta etapa aparece Auguste Derleth, quien introdujo cambios sustanciales. Para entenderlos conviene recordar que Lovecraft nunca buscó crear un universo canónico, como señala David E. Schultz, cualquier escritor podía usar sus criaturas, grimorios o escenarios. Y que aparecieran en distintos relatos no significaba continuidad. Así, lo que hoy llamaríamos referencias cruzadas eran simples préstamos literarios, como cuando Clark Aston Smith mencionaba a Cthulhu como Cthulhuto cuando Lovecraft incluía a Tzathoqua, creación de Smith. Otro punto clave es que las deidades lovecraftianas no son malignas, representan fuerzas indiferentes, ajenas a cualquier categoría humana, incluida la moralidad. La humanidad, en sus relatos, no es más que un recurso o un accidente dentro de un cosmos vasto e indiferente. Derleth, sin embargo, dio un giro a esta concepción. Escribió relatos como El cubil del engendro estelar 1932, con Mark Chorer, y La cosa que caminaba en el viento 1933, todavía cercanos a Lovecraft. Pero tras la muerte de este, publicó El regreso de Astur 1939, que inicia una reinterpretación donde introduce una visión maniquea, la lucha entre bien, dioses arquetípicos, y mal, primordiales. Crea un sistema elemental, asigna a cada deidad un elemento, agua, fuego, aire, tierra. Establece jerarquías y parentescos inexistentes en Lovecraft, como rivalidades o vínculos familiares entre entidades. Estos cambios constituyen la segunda etapa de los mitos. De hecho, fue Derleth quien popularizó el término mitos de Cthulhu. No obstante, sus relatos difieren tanto del espíritu original que críticos como Richard L. Tierney los denominan mitos de Derleth. En defensa de su enfoque, Derleth citaba una frase atribuida a Lovecraft, en realidad de Harold Farnese, sobre antiguas razas expulsadas por practicar magia negra. Pero Lovecraft había expresado con claridad, en una carta de 1927 a Farnsworth Wright, que el núcleo de su obra estaba en la premisa de un cosmos indiferente, donde conceptos humanos como bien, mal, amor u odio carecen de sentido. Solo los personajes y acciones humanas debían retratarse con realismo, sin sentimentalismos, mientras que lo desconocido debía abordarse desde su alteridad radical. Pese a las críticas de contemporáneos como Clark Aston Smith, Derleth continuó expandiendo los mitos bajo su visión.
Con el tiempo, nuevos autores aportarían enfoques diferentes, iniciando la tercera etapa. En los años 60, escritores como J. Ramsey Campbell renovaron los mitos con un estilo menos barroco y más orientado a la acción, el terror moderno o incluso lo detectivesco. A él se sumaron Fritz Leiber, William Lumley, Colin Wilson y, en los 70, Lynn Carter, quien también editó y completó obras de otros autores de fantasía y ciencia ficción. La mitología cobró aún más fuerza con el juego de rol La Llamada de Cthulhu 1981, creado por Chaos Yun, que expandió el universo Lovecraftiano con nuevas aportaciones de los jugadores y diseñadores. Esta influencia dio origen a lo que hoy se conoce como los mitos expandidos, consolidando a Cthulhu como símbolo cultural. La cuarta etapa comienza en los años 80 y se intensifica a partir del 2000. Nuevos autores como Clive Barker, Berglund, Pierre Comtois, Charles Garofalo, Robert Price y Stephen King retoman y amplían la mitología. Además, los mitos traspasan la literatura, aparecen en la música, Metallica, el cine, Alien, Evil Dead, el cómic, el boy, el manga, Uzumaki, el arte, Gige, y los videojuegos, Eternal Darkness, The Sinking City. Estos aportes se consideran mitos inspirados o mitos adjuntos, pues no siempre siguen la sototería original, pero dialogan con ella o la homenajean. Así, los mitos de Cthulhu, o más propiamente, los mitos de Lovecraft, se han mantenido vivos durante más de un siglo, trascendiendo la literatura para convertirse en un fenómeno cultural global. Nada resume mejor esta permanencia que el célebre dístico de Abdul al-Azred. No está muerto lo que puede yacer eternamente, y con el paso de extraños eones, incluso la muerte puede morir.